del caso Monsalve. La ministra Camila Vallejo está exponiendo ante la comisión investigadora de la Cámara. Guillermo San Martín nos va a contar más antecedentes. Guillermo, buenas tardes. Hola Humberto, Patricia, muy buenas tardes. Hace solo instantes finalizó ya de hecho lo que fue la exposición de la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, que finalmente concurrió hasta la comisión investigadora del denominado caso Monsalve, dando de paso por alto lo que eran las críticas que se le dio en su momento, puesto que estaba citada para el lunes de la semana pasada. Sin embargo, por tope de agenda se terminó excusando y eso generó algún tipo de malestar entre los parlamentarios miembros de esta instancia de la comisión investigadora del caso Monsalve. Fue una exposición de cerca de 2 horas de la ministra vocera de Gobierno, en la que en lo esencial confirmó que ella se enteró el 17 de octubre por la prensa de los pormenores sobre la denuncia contra Manuel Monsalve y que también en lo general señala de que se realizó lo correcto por parte del Ejecutivo en términos de la toma de decisiones, pero de alguna u otra manera haciendo una autocrítica en términos de los tiempos bajo los cuales se tomaron esas decisiones, es decir, cuando se le termina exigiendo la renuncia a Manuel Monsalve. Todo en medio de una comisión como ha sido la tónica durante las sesiones anteriores, que ha estado marcada por los enfrentamientos entre los parlamentarios y esta vez no fue la excepción, puesto de que se produjo una situación bastante particular a propósito de la presencia también del ministro Álvaro Elizalde, el ministro secretario general de la Presidencia, quien en un momento interviene apagándole el micrófono a la vocera de Gobierno, y esto amerita una crítica por parte del presidente de la comisión, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, y ahí se genera un altercado que termina incluso en una solicitud de censura en su contra. Pasemos a revisar parte de ese ambiente para que veamos un poco cómo fue el tono de esta discusión durante la jornada de este lunes. Presidente. Tiene la palabra. La ministra tiene la palabra. Por favor, yo estoy dirigiendo la sesión, ministro. Es que, presidente, no es como qué es lo que piensa, qué es lo que cree. Acá se está investigando acciones de gobierno. ¿Qué es lo que hizo, ministra? Usted tuvo su tiempo para preguntar lo que quiso. Vamos a seguir con la misma tónica. Estamos en democracia y deje que las personas pregunten lo que crean. Presidente, creo que está conduciendo muy mal esta comisión investigadora. Perdone que se lo diga. Ministra. Y lo único que quiero decirle al ministro que usted no tiene ni vela en este entierro, así que por favor no... Presidente, no puede ser tan falta de respeto con un ministro de Estado. Presidente, yo le pido moción de orden a usted como presidente de esta comisión. Es un vulgar el presidente, un vulgar. Presidente, creo que se pasó 3 pueblos con la... Sí, creo que se pasó 3 pueblos con la falta de respeto que le hizo al ministro Elizalde. Usted, presidente de esta comisión, tiene que dar el ejemplo. Creo que hemos señalado varios parlamentarios que hay una violación al reglamento. Violación al reglamento cuando, primero que todo, se le dice a una persona que no está presente en esta comisión, por reglamento, al presidente de la República, que básicamente le echó la culpa a la denunciante. Se viola el reglamento cuando se trata de roto a otro parlamentario, como al diputado Manucheri en la sesión anterior. Y cuando se le trata a un ministro que no tiene ni vela, cuando viene él aquí, que viene acá con toda la disposición. Yo señalé en algún momento que no queríamos llegar a una censura, pero ahora hago formal la censura para que se vote en la próxima sesión de la comisión presidente. Y lamento bastante tener que llegar a este punto, pero creo que su conducción, con todo respeto, presidente, ha sido vulgar. Estábamos comentando entre los dos que es un espectáculo bien lamentable, ¿no es cierto? Uno quiere escuchar lo que se está debatiendo, un tema particularmente delicado. Sí. Y terminamos en que uno escucha que se rotean, que se dicen que no hay velas en un entierro. O sea, la verdad es que es un espectáculo que uno quisiera ver. Esta es una comisión que lo que busca es determinar responsabilidades políticas. Estamos hablando de los casos más graves o que más impacto han generado en el último tiempo. Y desde esa perspectiva, ¿en qué termina todo esto? Claro, porque se anuncia ahí también una moción de censura, ¿no, Guillermo? Sí, esto ya se va a votar mañana en la misma comisión, ya lo que va a ocurrir en la sesión que se va a desarrollar en Valparaíso, y ahí se va a determinar si están los votos o no para poder sacar de la presidencia de Miguel Mellado. Cabe recordar que aquí hay una mayoría por parte de representantes de la oposición, así que también ahí se hace complejo obtener los votos suficientes, y lo que va a ser fundamental, que es lo que va a definir la diputada Joana Pérez y también el diputado Lagomarsino, que son los votos bisagra, por decirlo de alguna manera, para poder tener la mayoría necesaria y ver si es posible censurar finalmente a
Miguel Mellado. Eso va a ocurrir en el día de mañana, pero todo esto, como le señalábamos, a propósito también de una discusión que ha sido álgida durante las últimas sesiones, con descalificaciones mutuas entre los parlamentarios. También lo propio ocurrió, como lo recordaba el diputado Ibáñez, con el diputado Manucheri, que en un momento, al hacer uso de la palabra, ha tratado de roto. También ha habido descalificativos continuos a la figura del presidente de la República por parte del propio Miguel Mellado al momento de hacer algún tipo de alocución, y todo eso es lo que motiva entonces la censura en su contra. Él respondió respecto a estas instancias que se está solicitando por parte de los miembros de la comisión, señalando que esto es más bien parte de la discusión política. Pasemos a revisar qué señaló a este respecto el diputado Miguel Mellado. A todas luces, mire, yo estoy operado los nervios en este tema, llevamos harto tiempo en política y sabemos cuando son los temas políticos como son, confrontacionales de repente. Pero la verdad es que a lo mejor ellos quieren colocar un presidente que sea afín al gobierno para manejarlo como quieren. Hoy día el ministro apaga el micrófono y le da la palabra a una diputada como si él fuera el que manejaba la sesión. Y la verdad es que muy lejos de eso. Esperamos, obviamente, eso se ve cuando haya que contar los votos de la censura. Estamos muy tranquilos en este tema y la verdad es que solo esperamos que se sepa la verdad política, que a lo mejor algunos no quieren que acá se vea. A ver, primero la censura la promovió el diputado Ibáñez, que compartimos, de hecho, porque evidentemente hemos visto a un presidente que ha tenido pésima conducción de esta comisión investigadora, ha maltratado a los parlamentarios, ha maltratado el día de hoy al ministro Elizalde. Por lo tanto, es un ambiente bastante desordenado, irrespetuoso, y yo creo que eso no corresponde. Por lo tanto, el día de mañana se va a votar esta censura, pero también lo que le solicitamos al presidente, que le pidiera disculpas al ministro de Estado, porque de lo contrario vamos a ir a la Comisión de Ética, cuestión que no sucedió, se negó a realizarlo durante la sesión. Claro, estábamos viendo ahí, bueno, en lo que deriva esta sesión del día de hoy, pero ¿qué ocurrió puntualmente con la exposición de la propia ministra? Entiendo que ella estuvo bien centrada en, dice que se enteró de esto el 17 de octubre, que más bien quería aportar desde lo que ella pudo conocer en ese periodo. No sé si después se le preguntó por otras fechas u opiniones, ¿cuál fue ahí el contenido de su exposición? Claro, quedó un poco obsoleta de lo que es la discusión en sí, de los momentos y las determinaciones que se fueron adoptando apenas se conoció esta denuncia, porque ella de partida parte señalando que se entera el 17 de octubre y esto son ya prácticamente 2 días después de lo que fue la determinación en torno a Manuel Monsalve, y por ende también se entera a través de los medios de comunicación. Entonces tampoco fue parte de la toma de decisiones, y lo que sí se le ha criticado insistentemente es que quizás por parte del mismo gobierno, por parte de la presidencia, considerando que ella era la vocera, se le debiese haber considerado, tal como ocurrió en su momento con la ministra de la Mujer, que debieron ser ambas consideradas para poder establecer una estrategia quizás de comunicación, también poder determinar las decisiones que se debían adoptar en forma inmediata con Manuel Monsalve, y todo eso es parte de la discusión que se dio una vez más en esta comisión investigadora del denominado caso Monsalve. Pero lo esencial en esta exposición de poco más de 2 horas de la ministra vocera de Gobierno, como le señalábamos, ella junto con reconocer que se informó a través de los medios, por otra parte también reconoció que el gobierno hizo lo correcto y que quizás los tiempos bajo las determinaciones que se fueron tomando pudieron ser más acelerados en respecto principalmente a lo que es la salida de Manuel Monsalve. Revisemos las declaraciones que dio con posterioridad a esta comisión la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Cumplí con el compromiso inicial de asistir a la sesión, nunca estuvo en duda mi presencia en la comisión especial investigadora para poder colaborar en lo que pudiese a las inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias de manera clara y transparente respecto a lo que yo supe, lo que informé proactivamente también a través de los medios de comunicación. Ustedes bien saben que nos ha tocado en varias oportunidades estar hablando de este caso y también señalar no solo la información que manejó el gobierno una vez conocida la denuncia gracias al director de la PDI, no al ex subsecretario Manuel Monsalve, y todas las acciones que tuvimos que realizar desde el primer momento como gobierno, decisiones que estaban radicadas obviamente los primeros días en Interior y Presidencia.
Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir mañana entonces? Se va a votar esta censura al presidente de la mesa. Si están los votos suficientes, se tendría que cambiar y elegir a un nuevo presidente de esta comisión investigadora. De lo contrario, se mantendría Miguel Mellado, y de lo respecto a lo que se ha informado también durante los últimos minutos, es que finalmente el presidente de la República respondió el cuestionario que se le hizo llegar por parte de la comisión y por ende también mañana se va a dar cuenta de que ya se ha entregado por parte del presidente de la República las respuestas a este cuestionario, que también apuntaba a ir determinando cuáles son las determinaciones que se adoptaron una vez que se conocieron los antecedentes respecto a la denuncia contra el ahora ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Vamos a estar atentos respecto a lo que vaya a ocurrir con esta información. Lo cierto es que nos vamos a quedar lamentablemente con esta imagen triste, ¿no?, de lo que fue esta comisión, porque uno lo que espera es que haya un debate con altura de miras, de que puedan entenderse oposición, oficialismo. Sin embargo, en esta oportunidad lo que vimos fueron descalificaciones. Vamos a ver qué pasa mañana con esta moción de censura, así que vamos a quedarnos atentos. Muchas gracias, Guillermo, que estés bien. Bien, regresamos a nuestro país. Vamos con información de este momento. Esto es la comisión investigadora del caso Monsalve, donde se está desarrollando una de estas sesiones en las que ha sido citada ahora la ministra Camila Vallejo. Asiste a esta comisión. Escuchemos qué es lo que está señalando a esta hora la vocera de gobierno. Sino que sobrepasa la esfera individual. Se ha menoscabado la dignidad de la función pública y se ha socavado la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, que debemos, por cierto, proteger. Es así como las acciones de Manuel Monsalve constituyen un daño grave a los cimientos democráticos y al Estado de Derecho, erosionando lamentablemente los principios sobre los que se construye la sana convivencia ciudadana. Esta denuncia, señor presidente, hoy está en manos de la justicia, que es lo que corresponde en un caso como este. Ante eso, y tal como lo ha mandatado el presidente de la República, nuestro rol como gobierno es y ha sido muy claro: colaborar proactivamente con la justicia, incluso más allá de las exigencias legales que tenemos, con transparencia, ante la ciudadanía, ante los medios de comunicación, ante los parlamentarios y parlamentarias, para que se esclarezcan los hechos y teniendo siempre, obviamente, presidente, como primera prioridad el resguardo a la víctima. El presidente lo ha recalcado: nadie está por sobre la ley y su cumplimiento irrestricto es lo que asegura la vigencia de nuestras instituciones y la confianza de la ciudadanía en ellas. En este marco, el actuar independiente y sin interferencias de los tribunales de justicia es fundamental para contribuir en parte a la reparación de esta intolerable situación. Entiendo, señor presidente, y por su intermedio, que el objeto de esta comisión es reunir antecedentes relativos a los actos de autoridades y policías tras la denuncia criminal contra Manuel Monsalve. En ese marco, si entendemos por actos de gobierno aquellos que representan una decisión concreta que produce efectos, tenemos hechos claros. Y como gobierno nos hemos referido en varias oportunidades de manera abierta, transparente, a esos actos y hechos claros. Voy a reiterarlos en esta ocasión brevemente, presidente. Si bien se pudo haber sido más rápida, lo cierto es que la renuncia del ex subsecretario se hizo efectiva poco tiempo desde que el gobierno tuvo conocimiento de la denuncia en su contra. Sobre esto, particularmente, se refirió la ministra también del Interior en la sesión pasada, a lo cual evidentemente hay compartimos esa evaluación como gobierno. Se instruyeron acciones para establecer responsabilidades administrativas. Se actuó conforme a la ley para disponer de apoyos explícitos a la denunciante. Se puso a disposición los programas del CERNAMEC por medio del Ministerio Público para la víctima. Se hicieron declaraciones voluntarias ante el fiscal a cargo por parte del presidente de la República, la ministra del Interior y el actual subsecretario del Interior. Se solicitó también proactivamente al Consejo de Defensa del Estado investigar posibles delitos funcionarios, entre otras acciones. De este modo, señor presidente, las decisiones tomadas por nuestro gobierno han garantizado no solo que hoy Manuel Monsalve ya no esté ejerciendo un cargo público y que esté enfrentando a la justicia como corresponde, es decir, como un ciudadano común y no como una autoridad, sino también la activación de otras herramientas existentes en nuestra institucionalidad para que exista toda la verdad y toda la justicia. La gravedad de los hechos denunciados que dan origen al trabajo de esta comisión, a nuestro juicio, como gobierno, señor presidente, exigen ser comunicados con responsabilidad, proactividad y transparencia, cumpliendo con nuestro mandato institucional y con el deber que tenemos con las y los chilenos.
Por lo tanto, y en virtud de la naturaleza de mi cargo y en el marco de las funciones que cumple el ministerio que dirijo, el rol que me ha correspondido es el de comunicar, asumiendo la vocería política sobre estos hechos. En este sentido, presidente, respecto a mi rol, me referiré especialmente a los días jueves 17 y viernes 18 de octubre que pueden revestir mayor interés para esta comisión, sin perjuicio de las preguntas que puedan surgir. Como es de público conocimiento, señor presidente, algo que no es noticia, el día jueves 17, cerca del mediodía, tomé conocimiento de la denuncia a través de los medios. Inmediatamente quise confirmar la existencia de dicha denuncia con el equipo de presidencia, donde me informan que efectivamente ésta se había presentado contra el entonces subsecretario por los delitos de violación y abuso sexual. Al dirigirme a la oficina del presidente, este me informa el detalle de los hechos por todos conocidos entre el martes y ese día, que dada la gravedad y el carácter de la investigación, las decisiones se habían adoptado bajo un curso de acción coordinado entre el Ministerio del Interior y Presidencia. Y por último, de que la salida de Manuel Monsalve era inminente. Así, de acuerdo a esas directrices, también tomé conocimiento de que la ministra Carolina Toá sería la encargada de abordar las preguntas que pudiesen surgir tras el anuncio de renuncia del ex subsecretario que era inminente. Esto en virtud de su rol, obviamente jerárquico, al frente del Ministerio del Interior. El día viernes 18 de octubre, durante una actividad presidencial agendada con vecinos y vecinas en Lampa, el presidente de la República decidió responder las preguntas de la prensa sobre el caso Manuel Monsalve con transparencia y honestidad, en la tan comentada declaración que dio el presidente ese día. La vocería que teníamos programada con mi equipo para esa mañana del día viernes, acordamos junto a Presidencia postergarla para las 17 horas con el fin de seguir resolviendo las inquietudes que generó este caso de extrema gravedad. Es en ese contexto, presidente, en el cual realizo la vocería política de esta situación el día viernes 18 de octubre. En concreto, a partir de ese momento, he entregado información sobre los actos de gobierno en esta materia y he respondido a las consultas de la prensa en 32 instancias distintas, incluyendo la vocería que realicé ese mismo viernes 18. He realizado 12 vocerías, 12 entrevistas y participado en 8 puntos de prensa donde proactivamente he informado a la ciudadanía y la opinión pública sobre esta situación y he atendido todas y cada una de las preguntas que se me han hecho. Esto, junto a las vocerías realizadas obviamente por distintas autoridades de nuestro gobierno, que dan muestra de nuestro compromiso con los principios de transparencia y siempre teniendo en vista el resguardo de la víctima, el carácter reservado de la investigación y la autonomía, evidentemente, de tribunales. Señor presidente, quiero decir con esto que nuestro rol desde la vocería política ha sido basar la comunicación de gobierno, que no radica evidentemente solo en la vocería, sino que en todas nuestras autoridades bajo ciertos principios que son claves. Proactividad, transparencia en la información que hemos tenido a la vista sobre este caso, las acciones realizadas por nuestro gobierno sobre esta materia y evidentemente siempre bajo otros principios que no podemos desconocer, que en transparencia hay que tener a la vista. Por ejemplo, la independencia de tribunales, el carácter que tribunal o el Ministerio Público declara de la investigación, en este caso reserva, y además el resguardo de la víctima. Porque no por transparencia a veces se puede vulnerar derechos que son fundamentales en un caso que implica delitos sexuales para evitar la revictimización de quien denuncia. Por último, señor presidente, quiero reiterar que para nuestro gobierno es fundamental que esta comisión pueda llevar a cabo su labor de la mejor manera posible. Quedo a disposición de las preguntas de los señores y señoras diputadas en el tiempo que se ha estimado para esta sesión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Bien. La diputada Chiccardini tiene sus 2 minutos para preguntarle a la ministra. Diputada Chiccardini. Sí, muchas gracias, presidente. Solo para contextualizar, yo creo, presidente, que hay que siempre tener presente el foco de esta comisión investigadora, donde lo que se investiga es los actos de gobierno,
Y los actos de gobierno tienen que ver, ¿no es cierto?, con el nombramiento de alguien o incluso solicitar la renuncia de algún personero de algún cargo en particular, pero no de qué dijo, qué dije, qué sintió, qué no sintió, porque esa ha sido la tónica en las últimas sesiones y yo espero de que de verdad le saquemos provecho. Ahora, además, no sé qué nos podría contribuir la vocera de gobierno en cuanto su rol y su tarea es entregar información, no tomar decisiones. Pero dicho eso, sería quizás importante, bajo ese rol de comunicación, de ver, ¿no es cierto?, esa estrategia, que es lo que le compete a la ministra Vallejo. Ella relataba sus vocerías desde el 17 de octubre, que fue el día, ¿no es cierto?, que ella se enteró de estos hechos. Quizás preguntarle si es que para ella fueron suficientes estas vocerías. En segundo lugar, presidente, mire, nosotros hemos visto que se han cometido algunos errores, a mi juicio. Y quizás sería bueno que, como lo ha dicho la ministra Toá, acá las cosas se pudieron haber hecho de otra forma, se podrían haber hecho en tiempos distintos. Y quizás en esa misma línea preguntarle a la ministra Vallejo a propósito, por el rol de comunicadora, cuando todos estamos enterados de que el subsecretario Monsalve, el ex subsecretario Monsalve, desobedeció al presidente a propósito de permitir, ¿no es cierto?, entregar esta información en La Moneda de su renuncia. ¿Fue un error haberle entregado esa tarea al ex subsecretario y mejor haber informado sobre esta renuncia el gobierno? En tercer lugar, lo dijo también la ministra Toá, la decisión de solicitarle la renuncia al ex subsecretario fue mucho antes de, ¿no es cierto?, la salida finalmente. ¿Cree que fue prudente que se haya dado de esa forma o se debería haber informado que el gobierno ya tenía tomada la decisión mucho antes que esto sucediera? Y por último, ¿cómo evalúa la ministra Vallejo con respecto a la comunicación que ha tenido el gobierno en todo el caso Monsalve? Gracias, gracias, diputada. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, valorar las inquietudes legítimas que tiene la diputada Chiccardini sobre los temas asociados a la comunicación de este caso y asociado también a la evaluación de las decisiones de este caso. Sobre lo primero, como lo señalaba, tuvimos 32 oportunidades de referirnos y largas, extensas a este caso, no solo informando proactivamente de acciones, sino que también respondiendo inquietudes de la prensa, porque bueno, ese es el rol de la prensa, cuando hay ciertos vacíos o cuando, no sé, quedan respuestas poco claras, insiste evidentemente en los puntos para poder aclarar, y esa fue la tónica no solo de esta vocería del ministerio que encabezo, sino que también del Ministerio del Interior, del actual subsecretario del Interior, de también la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que también tuvo que abordar comunicacionalmente ciertas inquietudes desde el punto de vista de los protocolos y la legislación vigente para el acompañamiento a víctimas de este tipo de delitos u otros programas asociados a estos casos, etcétera. Por eso, a veces cuesta entender que la crítica que hubo en su momento fue de que había demasiada gente hablando. Es cierto que muchos dijeron que había exceso de transparencia o exceso de vocerías, pero esto se sujetó bajo ciertos principios que nosotros consideramos importantes, ¿no? Que hubiese proactividad, que hubiese honestidad, que hubiese transparencia y que dejáramos el mínimo posible de espacio a duda respecto a las responsabilidades del Ejecutivo en esta materia.
En segundo lugar, evidentemente ha habido una evaluación crítica. La ejecución de la renuncia del ex subsecretario Monsalve pudo haber sido más rápida, pudo haber sido el miércoles en la tarde, pero fue correcta. Es decir, el hecho mismo de haberle solicitado la renuncia, que estuviera esta en evaluación desde el martes en la noche. Como ustedes saben, el propio presidente instruyó a su equipo evaluar reemplazo, instruyó decisiones, evaluaciones a la ministra del Interior que se ejecutaron el día miércoles. Todo llevaba a la solicitud de la renuncia. Y tenemos esa evaluación de que la ejecución pudo haber sido más rápida, por lo tanto no fue perfecta, pero fue correcta, porque la decisión se estaba adoptando desde el primer momento. En la primera vocería que hubo, esta no era una inquietud tan clara a nuestro modo de ver y tuvimos que enfatizarla después con la información respecto a qué procedimientos y qué acciones hubo antes de aquello, ¿no? Y por eso es tan clave que no solo nos centremos en la primera vocería, sino que en todo lo que hemos ido comunicando a partir de ese jueves donde se ejecuta la renuncia para ir respondiendo ciertas inquietudes, ¿no? Que son, por cierto, legítimas. Y lo otro es que hemos tenido una evaluación sobre el comportamiento de Manuel Monsalve que deriva en nuestro juicio de su de finalmente haber defraudado la confianza del presidente. O sea, defraudó la confianza y el respeto a la investidura de un cargo en sí mismo, que es una institución, pero también la confianza política del presidente, ¿no? Y eso se refleja en actuar en ciertos momentos muy imprudentes, tras los hechos que hemos ido conociendo. En primer lugar, el día de la comunicación, como lo hemos señalado, de su salida, donde se le había instruido explícitamente no hacer alusión a su inocencia o dar indicios de una especie de defensa personal, por más que después como ciudadano pudiera hacer, pero no en la investidura de su cargo. Y en segundo lugar, sobre el uso del vehículo ida y vuelta el día que se le instruyó inmediatamente informar a la familia. Eso lo hemos dicho en varias oportunidades, lo dijimos a través de la ministra del Interior la sesión anterior. Sí, la primera sesión de esta comisión especial investigadora, y también lo hemos señalado públicamente. Ahí lo que se ha manifestado es la posición de gobierno. No son posiciones simplemente personales, sino que responden a una evaluación colectiva de gobierno sobre qué pudo haberse hecho mejor, y la rapidez es evidentemente una de ellas. Gracias, ministra. Vamos a dejar hasta ahí la comparecencia de la ministra Vallejo a la comisión investigadora por el caso Monsalve que se está desarrollando en el Congreso, acá en Santiago. Vamos ahora a revisar otras informaciones.